Gracias te damos en esta tarde, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que nos dé la revelación de tu palabra, Señor, para que podamos crecer en estatura como un varón perfecto, como tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Esta predicación, la verdad de Jesús. Tenemos que aprender de la verdad de Jesús. Y vamos a comenzar en San Juan, en el Evangelio de San Juan 8. Ocho 31. San Juan 8:31. ¿Ya lo tienen? Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es la que nos liberta de toda atadura, de toda cadena. Cuando practicamos la verdad que Dios establece en su palabra, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque dice que si el Hijo de Dios te libertare, verdaderamente serás libre. Y la palabra es Jesús, la palabra es Dios y la palabra es el Espíritu Santo. De tal manera que si practicamos su verdad, somos libres. No todo el que cree, porque hay unos que creen y no obedecen. Porque Satanás cree y tiembla. Los que creen y son sus discípulos. La otra es, si se mantienen fieles. El que no es fiel, ¿qué es? Es infiel. ¿Y quién va a estar con una persona infiel? Nadie puede tener un matrimonio agradable viviendo en infidelidad. Mucho menos para nuestro Señor Jesús. Si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, su enseñanza es su doctrina y su doctrina está establecida aquí en su palabra. No es del hombre, es de Jesús. Y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos de la iglesia de Jesús hoy en día practican su verdad? Porque hay unos que dicen que son hijos, pero son hijos de ira. ¿Por qué? Porque no obedecen. No obedecen a lo que Jesús nos está enseñando que hagamos. Porque si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Y practicar lo que Él tiene establecido en su palabra. Por eso hay mucha iglesia que está toda atada. Porque no practican la verdad de Jesús. Y la verdad está pegada con la obediencia. Porque si yo tengo obediencia, yo voy a practicar su verdad. Y si yo practico su verdad, yo soy libre. Yo no soy esclavo. Soy esclavo de Jesús para hacer su voluntad. Pero no soy esclavo del enemigo para que me tenga mi mente toda desordenada, toda confundida. Porque a través de ser libre viene la sabiduría, viene la inteligencia a mi vida para tomar decisiones sabias, que sean agradables delante de sus ojos y para que pueda yo ir creciendo a la estatura de un varón perfecto como Jesús.
¿Cómo vamos a crecer si no practicamos la verdad? Somos rebeldes. Y la rebelión nada tiene que ver con Jesús. Todos tenemos que estar más que al 100. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar más que al 100. No al 100, no. Porque Jesús nos enseña aquí en su palabra, de la porción que le dijo, si te ponen y cargues una cruz y una milla, llévala 2, porque si la llevas una, nada más estás haciendo lo natural. Pero si la llevas 2, ya estás haciendo más de lo que te están diciendo. Y si nosotros nos están enseñando que caminemos en la verdad y hacemos más de la verdad, estamos agradando a nuestro Padre. Y cada uno de nosotros va a recibir su recompensa, acorde a la obediencia que practique en este mundo. Él nos enseña de qué manera tenemos que caminar. Él nos enseña de qué manera tenemos que ser. No como yo piense, no, como Él tiene establecido en su palabra. Y no podemos poner una excusa de que no supe. No, Él nos está enseñando, el que estés fiel a mi enseñanza. Si Él es fiel, yo que tengo que ser fiel. Si Él es bueno, yo tengo que ser bueno. Y esos son los frutos que debo de mostrar a través de mi testimonio, yo como hijo de Dios. Y usted como iglesia de Jesús también. Tenemos que estar en un mismo espíritu, aunque seamos diferentes personas. En lo espiritual, todos tenemos que estar en un mismo espíritu. Porque ya donde no esté, ya nada bueno está aconteciendo. Y nosotros tenemos que tener la revelación de su espíritu para examinarnos cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. No como yo lo quiera, como Él lo quiere que yo lo haga. Esa es obediencia. Por eso esta prédica la titulé La verdad de Jesús, porque Jesús es el que está hablando. Entonces, Él es verdad. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablar verdades. No andar con que... Porque eso ya no es nada de Dios. Si nosotros estamos con nuestros ojos de nuestro entendimiento cegados, por eso hacemos tal y cual locura. Carnalmente, que no es nada de Dios. Y aunque están aquí, pero como tienen cegado su entendimiento, no entienden ni comprenden la revelación del Padre. Porque el Hijo debe de conocer al Padre. El Hijo debe de conocer al Padre. Y el Padre debe de conocer al Hijo. Si es que somos hijos, tenemos que identificarnos con nuestro Rey y Señor. Y si no, lo demás ya, puro palabrería. Y es donde entra el engaño del enemigo. O sea, los hermanos nos identificamos. Yo conozco a mis hermanos, conozco a mi padre y conozco a mi prójimo. Tenemos que estar en un mismo espíritu. No que pensemos igual, ¿no? Pero a través de su palabra estar en ese mismo orden. Si Él practica la verdad, usted debe de practicar la verdad, yo debo de practicar la verdad, que Él debe practicar la verdad para estar en un solo espíritu y ir creciendo en estatura. Porque si no, ¿cómo vamos a crecer?
Entonces, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser discípulos de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Escuche y obedece. Eso es lo que hace un discípulo. Él es nuestro maestro. Si realmente nosotros somos nosotros sus discípulos. Y estamos hablando de Jesús. Tenemos que ser sus discípulos. Porque el discípulo escucha y obedece. El hijo, de igual manera, escucha y obedece. ¿Y qué hace el cabrito? Escucha y aunque sabe, hace lo que quiere. Esa es la diferencia de un cabrito a una oveja. ¿Quién eres? ¿Una oveja? ¿O eres un cabrito que está en una renovación y una transformación? ¿O no hay renovación ni transformación en tu persona? Tiene que haber un cambio paulatinamente en la vida del cristiano. Tiene que haber un desarrollo espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a Santiago capítulo 3, al libro de Santiago. Y el que vaya tomando cada una de las porciones de esta palabra, va a venir un cambio a su vida que no se lo imagina. Santiago 3, versículo 3 al 16. Y aquí habla de dos clases de sabiduría. La del mundo y la sabiduría de Dios. Y hasta lo encierra con signo de interrogación. Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, no con su mala, no. Con su buena conducta. Si es decir que usted tiene a Dios, usted tiene que tener estas características. Con su buena conducta. Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿No tenemos la sabiduría de lo alto? Si tenemos la sabiduría de Dios, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, porque tenemos que aprender de Jesús, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es humildad. Y aparte tenemos que hacer hechos, porque ese va a ser el testimonio. No nada más de pura hable y hable y hable. Y los hechos, ni sus luces. Porque los hechos son los que cuestan más que 1000 palabras. Tu testimonio, en otras palabras, para que lo entienda. ¿Cómo está tu testimonio delante de los hombres y delante de Jesús? Y aquí viene el pero. Dice: pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿Eso es de Dios? Dice: mejor cállense, porque eso no es nada de Dios. Y lo que tú estás haciendo, quieres opacar la verdad a través de ahora sí, de que tu sabiduría carnal. Deja de faltar a la verdad. Por eso hay que examinar nuestras vidas. No nada más de yo no. Allá está el gran yo soy. Y es el que nos está guardando y vigilando. Cada momento, cada paso que demos nosotros en este mundo, Él nos está viendo.
Si nosotros tenemos los sentidos ejercitados, rápido vamos a entender que no debemos de hacer cosas incorrectas, cosas que no le agraden. ¿Por qué? Porque después viene la disciplina, y si no nos disciplinamos, va a venir el juicio. Mejor te hubiera sido no haberme conocido, porque ahora va a la mía. Y muchos quieren sacar sus propias conclusiones, y Dios nos enseña aquí que no debemos faltar a la verdad. O sea, su verdad es, y esa es. Nada de que yo creo, yo pienso, yo digo, no, o sea, lo demás sale sobrando. Lo fundamental es lo que Dios establece en su palabra. Luego sigue en el 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. O sea, en otras palabras, el demonio es el que te guía todos esos pensamientos, todas esas malas decisiones. Lo de Dios es el primer versículo que estábamos leyendo. Y lo demás es humanamente carnal y diabólico. Y porque tú crees y tú piensas, a la verdad la dejas así y tú pones la mentira encima de ella. Y por eso dicen, dejen de faltar a la verdad. Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Y la verdad es luz, porque Jesús es luz. Tenemos que estar muy atentos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que decimos. Porque aún las paredes van a hablar por nosotros y van a dar cuenta de nosotros. Las piedras. Y creemos que no tenemos testigos. No, sí tenemos testigos donde quiera. Entonces tenemos que estar alerta siempre. Orar, velar sin cesar. ¿Para qué? Para que este cuerpo lo sometamos. Y es de que tenemos que examinarnos de continuo. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación. Porque el que no practica la verdad se hace enemigo del de la justicia, y la justicia es Jesús. Si yo no practico la verdad, estoy obedeciendo al enemigo. Y me constituyo en enemigo de Jesús. Con esa pura palabra que la vayamos entendiendo en nuestra vida como cristianos, no como cristinos, nuestra vida va a cambiar y va a ser transformada, no por Él, porque la obediencia te va a traer una renovación y una transformación a tu vida. Él te va a empezar a revelar las cosas que tú no conoces. ¿Para qué? Para que vayas creciendo en sabiduría, en inteligencia, en revelación. Porque es lo que Él quiere. Que nosotros seamos bendecidos para ser de bendición. Mire, pasemos a San Juan 14, el Evangelio de San Juan, capítulo 14. El 6 y el 7. ¿Ya lo tienen? Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto.
Le está hablando a los discípulos. Y vemos que no lo conocían, al Padre no lo conocían. Aunque miraban a Jesús, pero ellos todavía no conocían al Padre. Diciendo que el Padre era en el Hijo y el Hijo era en el Padre. Ya me están viendo, ya tengo 3 años con ustedes y todavía no me conocen. Él es el camino, no tantos caminos. Él es la verdad y Él es la vida. Camino, verdad y vida. Es un orden. Porque si caminamos en la verdad, llegamos al final. Si no caminamos en la verdad, pues vamos a perecer. En el camino de su palabra, en el camino de su justicia, de lo que Él tiene establecido aquí. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si vas caminando y vas en la mentira, no vas a llegar a esa vida eterna. Tenemos que caminar en un camino, no hay tantos. Por eso Pedro dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. No, para llegar ante Jesús nada más es uno. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, derecho. Y Él nos enseña de qué manera tenemos que ser como sus hijos, como sus discípulos. No es a como queramos vivir nosotros. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de practicar su palabra, vivir su palabra, caminar en su palabra. De esa manera podemos estar más que seguros que vamos a llegar a ese destino final y glorioso que Él tiene preparado. De otra manera, no nos estemos engañando. Hay que poner todas las cosas en la luz, porque la luz es Jesús y la luz sirve para alumbrar donde hay oscuridad. Y para aquellos que tengan oscuridad, practiquen su palabra, porque su palabra es Jesús. Y la luz les resplandecerá, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto sobre la vida de cada uno del pueblo de Jesús. La palabra es una antorcha. No podemos decir tropecé, porque no. Es una antorcha, ¿por qué? Porque esa es la que te va alumbrando en tu caminar en este mundo. Y no puedes decir, no, es porque tu carne te gobierna, tus deseos pecaminosos todavía controlan tu persona, tu cuerpo. En otras palabras, Cristo no vive en ti. Sigue siendo tú. Porque cuando Cristo vive en ti, es Cristo en ti. Y Él es el que te guía y Él es el que te conduce. Y cuando no es así, seguimos siendo el viejo hombre. ¿Y qué tiene de diferencia? Nada. Por eso que dice su palabra, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque tiene que morir mi naturaleza pecaminosa del viejo hombre, mas Cristo vive en mí. Y cuando Él vive en mí, Él es el que me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Yo tengo que mostrar su justicia, su verdad. Él es justo, yo tengo que ser justo. Él es fiel, yo tengo que ser fiel. Él es amor, yo tengo que amar también. A mi prójimo, al peor de mis enemigos. Con hechos. Con acciones, no con palabras. No. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos quedan cimentados en la tierra y en el cielo. Entiéndalo bien. Los hechos se quedan cimentados en la tierra y en el cielo.
porque lo que tú hagas aquí, allá lo están viendo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso venimos a la iglesia, para crecer, para aprender, para ser mejores cada día como hijos de Dios, para ser imitadores de Jesús en amor. Todos vemos que ahí no conocían todavía al Padre. Y eran sus discípulos. Porque aquí le está hablando a sus discípulos. Si sus discípulos no lo conocían, ¿cómo está la iglesia? Por eso todo es a través de la revelación de su palabra. No de estar leyendo y leyendo y leyendo. Pedirle que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder ver más allá de lo que está así por encima de su palabra, para ver la profundidad. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y vamos a ver que la obediencia también es parte de la verdad. Cuando tú obedeces, tú te purificas. ¿Ya lo tiene? Dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. ¿Qué es lo que lo purifica a uno? La verdad, la obediencia. Y viene el amor sincero. No el amor fingido, el amor sincero para amar a tu prójimo. El problema es que si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y estás bien engañado porque si yo amo a Dios, o sea, puros engaños del enemigo. Aquí Dios nos enseña su palabra. Obedeciendo la verdad, con eso te purificas. ¿No es obediencia o es rebeldía? Entonces, ¿qué le sucede al que es rebelde? Ni se purifica, ni obedece, ni camina en la verdad. No tiene nada más que una mera religión, humanamente hablando, que para nada aprovecha en su vida, porque así como va a terminar y no va a llegar al destino final. Entonces por eso tenemos que aprender del carácter de Jesús. ¿Cómo es Él? Para ser imitadores. Si Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué uno no quiere hacerlo? Y esa es obediencia. La iglesia está a falta de mucha obediencia. Falta, pero de mucha obediencia.
Y así no van a llegar. Yo digo que no van a llegar porque yo sí voy a llegar. Porque esa es mi voluntad. Que su voluntad se haga en mí y no la que yo quiera hacer. Por eso lo digo así. Y cuando estoy débil le pido fuerzas. Porque solo así voy a ir creciendo y voy aprendiendo y voy a ser mejor. Cuando practicamos la verdad que tenemos un amor sincero. Un amor sincero para amar los unos a los otros. ¿Así está la iglesia? ¿Qué ofrece hoy en día la iglesia? ¿Qué tiene de Jesús hoy en día la iglesia? Cuando obedeces la verdad, tienes amor sincero. Y cuando tienes un amor sincero, te compadeces de tu prójimo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú tienes esa actitud, tú le estás mostrando a Jesús que también lo amas a Él. Si no, ¿cómo vas a decir que lo amas si nunca lo has visto? Y a tu prójimo que lo tienes ahí pegado contigo ni siquiera. Son muchos engaños del enemigo, es tan astuto que se ha infiltrado en la iglesia y cuando el que está hablando el mensaje también está dormido, pues se va a ir juntamente con él también para allá. Aquí Dios no nos mandó a estar de vacaciones. Dios nos escogió para predicar su palabra y hacer su voluntad. Y eso es lo que me corresponde a mí. Hablarles lo que Dios nos está enseñando. Porque si Dios me lo está enseñando es para que yo se lo dé a ustedes. Yo no le puedo dar una cosa que Dios no me ha dado. Lo que Él me está mostrando, lo que Él me está revelando, eso es primero para mí, pues después para dárselo a usted. Si usted lo toma y usted lo acepta, usted va a tener un crecimiento espiritual en su vida. Y si no, el problema no es Jesús, el problema es tu carne y los deseos de la carne son enemistad contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dejas que Él te guíe o qué decisión vas a tomar? Porque aquí se trata de decisiones. Los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, o sea, los decididos. Tenemos que decidirnos. O sea, aquí no hay hay sí, hay no. ¿Dónde quieres terminar? ¿Cómo quieres terminar? ¿Y con quién quieres terminar? Esa es decisión propia. Y esa es tu voluntad. Ahora no dice que un amor sincero para ti, dice para sus hermanos, para mi prójimo. Y hay compasión. ¿Por qué? Porque somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús. Y si su miembro de uno de nuestro cuerpo se duele, ¿qué declara la palabra? Que todos los miembros se duelen, se sienten. ¿Y por qué no tenemos eso como cristianos? Vemos al hermano desamparado y hasta le queremos dar una patada de más. Porque no hay compasión. Y Jesús nos enseña que tuvo compasión y Él es compasivo. Él tuvo compasión de Bartimeo. Y de todo el que lo buscó, Él siempre tuvo compasión. Él nunca le dijo a tú sí, tú no, no, a todo. Él vino por el enfermo, por el desamparado, por la viuda, por el huérfano, por el forastero. ¿Hacemos eso?
Si queremos decir que somos imitadores o somos engañados. Porque Dios nos enseña de qué manera tenemos que ser nosotros. La compasión nace de tu corazón. Si no tenemos compasión, no estamos haciendo lo que Jesús nos enseña. Y es trágico que así hoy la iglesia camine. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu testimonio? El testimonio que estés reflejando aquí está subiendo para arriba. Lo que estés edificando aquí, con tu testimonio y con tus hechos, se está edificando allá arriba. ¿Qué estás edificando? Pasemos a la primera carta de Juan. Y vamos a reforzar esta predicación de lo que es Dios. Y cómo es Dios. Y cómo se mueve Dios. Y qué es lo que le agrada a Dios. ¿Ya lo tienen? Es primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. ¿Qué tenemos que hacer? Oír. Pues tenemos que oír. ¿Qué dice que tenemos que ser como Jesús? Vivir como Él vivió. Y Él nos enseña en su palabra, Él cómo vivió aquí. Él vino en semejanza de hombre, pero no tuvo pecado. ¿Cómo se manifiesta Jesús en la vida de uno? En la obediencia. Cuando tú obedeces, están viendo a Jesús en tu persona. Y cuando no, pues están viendo al otro cornudo ahí, en vez de que ven a Jesús. Y esto es lo que nos enseña Jesús, que tenemos que mostrar nosotros como sus hijos, como su pueblo, una nación santa, linaje escogido. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad. Y no dice que poquito, dice que plenamente. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿La palabra quién es? Jesús. ¿La palabra quién es? Es el Espíritu Santo. ¿La palabra quién es? Es el Padre. Plenamente, no un poquito, completo, de los pies a la cabeza. Tú vas a manifestar la gloria de Dios cuando obedeces su palabra. Si no, lo que van a ver en ti va a ser lo contrario. Un dragón con 4 cabezas. En otra palabra, el diablo. Porque aquí no hay tanto camino, nada más hay 2. Jesús y el maligno.
¿Qué camino estás caminando? ¿A quién estás obedeciendo? ¿La palabra? Gloria a Dios. Si estás obedeciendo y practicando la palabra, vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque eso lo declara su palabra, que somos más que vencedores. Por eso hay mucho derrotado, hay mucho fracasado en la iglesia, porque no ha entendido el plan y el propósito de Dios para la vida de cada uno de ellos. Enfermos, tristes, amargados. Eso no es Dios. Dios es amor y Dios vida y vida en abundancia. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. O sea, hay una manera, ¿no? Que tenemos que examinarnos si estamos haciendo lo correcto y estamos con Él. Si no estamos haciendo lo correcto, no estamos con Él, ni Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir haciéndolo carnalmente hablando. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Lo afirmas o lo confirmas? Si estás viviendo una vida diferente a la que Jesús vivió, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú tenemos que afirmar realmente lo que somos, no lo que aparentamos. Porque el enemigo aparenta ser una oveja. ¿Y qué dice su palabra? Que por dentro es un lobo rapaz. Aquí no se trata de apariencias, aquí se trata de ser genuinos, verdaderos, no imitadores, que vengan con una carita aquí y afuera sean otra. No. Y eso se llama identidad. Lo que eres aquí, sea en la calle y sea en tu casa. El mismo aquí, el mismo en la calle, el mismo en tu casa. Tenemos que aprender de Jesús. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Yo tengo que aprender de Él. Y este no es un mandamiento nuevo. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. ¿Era nuevo o era antiguo? Está hablando que ya lo oyeron. La diferencia es, ¿lo practicaron o no lo practicaron? Si lo practicaron, gloria a Dios. Pero si no lo practicaron, y por eso primero viene el oír, para después empezar a escudriñar lo que escuchamos. No dice que primero leer, no, primero el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero tenemos que tener prestos nuestros oídos. Y después de lo que escuchamos, escudriñamos para que los que escuchamos, si está acorde a lo que está escrito en la palabra, lo tomamos, lo hacemos de nosotros y vamos creciendo en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está? ¿Cómo tiene todo? Ahí mismo en la primera carta de Juan pasemos al 5 y con esto vamos terminando esta predicación. Es el capítulo 5, versículo 3 al 6.
¿Ya lo tienen? Dice la palabra. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. ¿Es difícil lo que Dios nos pone que practiquemos? ¿O es muy difícil que no lo podemos hacer? Es tu carne, es el enemigo que tiene así, con tus pensamientos desordenados, y ya es bien difícil, y ya voy poco a poco y paso a... No, toma la decisión, porque Dios no nos da cargas que nosotros no podamos cargar. Todo lo que nos manda a hacer es porque lo podemos hacer y realizar. Si no, mejor lo pusiera aquí. Y ya va de nuevo a una manera, obedezcamos. Obediencia. La obediencia, la obediencia, la obediencia. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios, ahí está la clave. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Y realmente naciste? Si naciste, vences al mundo. Si nada más fue un baño y un refresco y sigue siendo la vieja naturaleza, pues el mundo te va a seguir dominando, amado. Porque aunque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo escogido. Entonces, ¿por qué no vences tus adicciones? ¿Por qué no vences tu maledicencia, tus malos pensamientos? Si dice que todo vamos a vencer. No dice, vence. ¿Por qué? Porque la lucha es diaria. No dice venció. Vence al mundo, porque el día de mañana a la tarde vas a tener luchas. Pero tú lo tienes que vencer. Si es que ha nacido de Jesús. Y la lucha va a ser mañana también, pero la tienes que vencer en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no te está diciendo que una sí y otra no. Todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo Dios nos da las armas, que es su palabra. La palabra es la espada del Espíritu Santo con la que vamos a vencer al maligno. Y no te quieras porque estás muy gordo, muy alto. No. Así no son las guerras espirituales. Estar lleno de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Para vencer cada día lo que el enemigo ponga. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo, ponerte obstáculos. Y si tú no vives en el Espíritu, cada rato vas a estar tropezando y cayendo. Hasta que esa carne ya no se levante y diga, ya no quiero nada. Y tenemos que alimentarnos del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Luego dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe estamos hablando, ¿por qué viene? Por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. Esta es la que nos va a llevar a la victoria y hasta el final. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que estar prestos a escuchar la palabra para practicarla y obedecerla. Y cada palabra o cada porción de la palabra que Dios te vaya revelando, practíquela y vívela. A través de la oración, a través de la intercesión, practíquela y vívela. Porque esas son las armas que Dios te está dando para que llegues a ese final glorioso. Y no lo dice, Señor, pues aquí te estoy esperando. Pues sí, aquí te quedas. Tú y toda tu casa. Yo y mi casa servimos a Jehová. No serviremos, servimos. Declaro las cosas que no son como si fuesen, porque todas ya están hechas.
Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto. ¿Quién va a dar testimonio de ti? Si no es el Espíritu Santo que te guía. ¿Y a quién vas a reflejar en tu persona? Pues a Jesús mismo. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces no nos engañemos, tomemos decisiones sabias y radicales. Lo que tenemos que cortarle, hay que cortarle. Aunque la herida duela, pero la sanidad va a traer un crecimiento y la bendición de Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra descendencia. Y si no, siempre vas a estar como una espinita ahí clavada, que te está pique, pique, te está molesta y molesta. Mejor córtale de tajo y que venga la sanidad espiritual y el crecimiento. Porque ¿quién va a estar con un dolor en el talón? Y ahí coge diario. Pues mejor lo que tengas que hacer y empezar a caminar. Porque el Espíritu es la verdad. Vemos que el Espíritu es la verdad. El Espíritu te va a respaldar cuando practique la verdad. Y siempre van a ver testimonio agradable delante de la gente. Dios te va a dar a conocer. Cuando camines en la obediencia, cuando le seas fiel, cuando le seas leal. La verdad es su Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes al Espíritu de Dios, ¿por qué hablas mentira? ¿No somos templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué obedeces al maligno hablando mentiras y tantas tonterías que no debes de hablar? ¿Somos o no somos? ¿Somos luz o somos tinieblas? Examinémonos. Y esto es lo que Dios nos está enseñando para ordenar nuestra manera de vivir en este mundo. Dice, 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Están en desacuerdo o en acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para vivir en armonía, para estar como familia, para ser padres de nuestros hijos? Todos están de acuerdo. ¿Y de quién tenemos que aprender? De su palabra. Hay que ponernos de acuerdo, porque donde están 2 o 3 de acuerdo, ahí está Él. Ahí está Él. Donde no hay acuerdos, hay desacuerdos. Todo pensamiento empieza a maquinar la mente. El acuerdo es tan importante que no tienen una idea de qué manera tan importante es. Por eso Dios dice, lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Donde están 2 o 3 en su nombre, de acuerdo, ahí está Él. El problema es que si no lo entienden y no se ponen de acuerdo, no va a estar Él. Sencillo. Por eso es fundamental y habla de 2 o 3. ¿Por qué? Porque un matrimonio son 2 y una familia ya son más de 2. Por eso te está hablando donde 2 o 3. Que es la familia iglesia, que es la familia de tu hogar. Ponle lo que tú quieras ponerle.
pero donde hay más de dos. No dice que donde está uno. ¿O sí? Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Porque hay un poder sobreabundante y sobrenatural cuando uno está en el acuerdo. Si lo entendemos rápido, vamos a crecer. ¿Quién debe dar testimonio de nuestra persona? El Espíritu Santo. ¿Y en ti van a ver a Jesús? ¿O van a ver un chango con dos cuernos? ¿Qué es lo que están viendo? Tenemos que levantarnos. El Espíritu Santo es el que nos guía, pues el Espíritu Santo fue el que guió a Jesús al desierto. No dice la palabra que Jesús quiso ir. El Espíritu Santo, cuando descendió en forma corporal de paloma sobre su persona, el Espíritu Santo fue quien lo guió al desierto. Y si el Espíritu Santo lo guió al desierto, también me debe de guiar. Y si yo me dejo que me guíe, yo no voy a tropezar. ¿Y la obediencia a dónde me va a llevar? A recompensa. Espiritual, física, económica, material. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en él habita. Por sus llagas hemos sido sanados. El que no está sano es porque no está haciendo lo que Jesús establece en su palabra. Es algo sencillo, rápido de visualizarlo. No es algo que, ¿por qué? No, rápido. Las cosas de Dios son tan claras, más que la luz que resplandece cada día cuando sale el sol. Y eso es lo que tenemos que ir creciendo en su verdad, en su justicia, en la obediencia. Gracias te damos, Padre, en esta tarde por tu palabra. Gracias por seguir enseñándonos, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor. Sigue nos dando una doble porción de tu Espíritu, Padre, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, Padre, para llegar a ese plan y ese propósito divino y celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Lo declaramos y lo confirmamos en el nombre de Jesús.